porque él insistía en que debería de haber ecología como curso. Entonces, no íbamos a hacer un curso de ecología a medicina, solamente es como fundamentos, cosas que apoyan a entender lo que es epidemiología, pero que no necesariamente es un curso. Entonces, dijo, bueno, entonces, ya, le vamos a poner a esta asignatura de medicina social, ecología, demografía y epidemiología. ¿Qué? Voy a poner grabando. Ah, no está grabando. Más bien dice que no se les escucha, entonces voy a conectar, voy a dejar acá mi micrófono para que se escuche mejor. Apaga el de... Listo, entonces, la cámara Sí, está abierta. no, la cámara no, apague la... ¿La apagó? Sí se puede ver, sí se puede ver, prende la cámara y apague... Que ahí los pueden ver. Apague el micrófono. ¿La apaga el micrófono? Así es. No, mala idea. Ya. Pero voy a aumentarle, pues. ¿Dónde lo Silenciamos silencio. Solo hay que silenciar el volumen, hay que bajarlo al mínimo. ¿Dónde está esto? ¿Acá? No, está al lado de la conexión. Acá. No. Un poco más abajo. ¿Esto no es el volumen? No, ese es el zoom. Del micrófono del que tenía, dos a la derecha. Ahí. Ah, acá. Ah, está para el tope. Ya. Ya. No. Vamos a trabajar. Voy a hablar, tendré que hablar un poco más fuerte. Háganlo. Listo. Entonces, les decía que el curso nos obligaba a poner estos términos, pero en realidad el curso tiene un capítulo pequeño de ecología, un capítulo pequeño de demografía y lo fundamental de psicología. Sin embargo, todo es importante, ¿no? Les decía que este curso era antiguamente medicina social. En todo el conocimiento, en todas las facultades de medicina, utilizan algunos el término medicina social o también utilizan el término de salud pública. ¿Y qué significa esto? Vamos a ir al origen del estudio de la medicina, o sea, al currículo. Entonces, ustedes tienen las básicas. Y en básicas tienen cursos generales y específicos. Entonces, cuando ustedes hablan de cursos generales, son aquellos que ayudan a formar al estudiante de forma global, como una persona, como un profesional. Y eso siempre yo insisto, esta parte de formar profesionales, a veces en otros cursos se olvida. ¿Qué significa formar profesionales? Un profesional es aquel que es responsable de sus actos, porque el técnico no tanto, cumple lo que le han dicho y punto, se acabó. Por ejemplo, si un paciente se muere en el hospital, ¿quién es responsable? ¿El portero, la enfermera, el técnico de laboratorio? ¿Quién es responsable? ¿Ah? El médico. Claro, el médico. Por eso es que nosotros lo formamos a ustedes como profesionales, para que entiendan que ustedes tienen toda la responsabilidad para sus pacientes. Es importante que conozcan. Y para ser responsable de algo, hay que tener valores, ¿no es cierto? Hábitos. Por ejemplo, la puntualidad para mí es sumamente importante. Ahora, pues, todo está relajado por esta pandemia. Antes yo entraba a la clase y después de que yo entraba yo la mitad. O sea, no tanto porque quiera molestar, sino por enseñarles lo que es puntualidad. Entonces venían corriendo y entraba a la clase. Eso es el concepto. ¿Por qué? Porque el médico tiene que tener puntualidad. ¿Qué pasa si ustedes
se demoran en ir a atender un paciente. Lo que pasaba a veces cuando nosotros hacíamos, trabajamos en el memoria y arriba en la residencia, entonces del sótano llamaban, doctor, que hay un paciente grave, que bajos, que ahora están pasando un paciente. Ahorita bajamos, a esperar a que termine el paciente. Bajaban, el paciente había fallecido. Entonces la puntualidad en el médico es sumamente importante. Así como es la puntualidad, también es la ética. La ética es fundamental para ustedes. Miren, siempre yo les cuento a veces anécdotas que son importantes más que un concepto. Por ejemplo, un amigo ya profesional, viene otro amigo de él y le dice, por favor, hazme un certificado médico, ¿no? Porque mi sobrino no quiere ir a trabajar, pone que tiene cualquier cosa. Y entonces él dice, no, pero mi sobrino, pero por favor, le hace el certificado médico. Se olvidó, a los 2 años lo cita el juez. Entonces no sabía por qué. Entonces va y el juez le dice, por favor vea este certificado médico y vea si es suyo, si es la firma suya. Entonces él le dice, sí, efectivamente. ¿Usted ha visto este paciente? Sí, pero hay una cosa así muy ligera. Y el juez le dice así, si esa persona había fallecido 15 días antes, ¿cómo es que usted lo ha visto? Entonces ya entró en contradicciones, preso, fuera de la cárcel. Miren, ¿no? Por una cosa tan simple de hacer un favor, no es simple. Eso es la ética. Y la ética se aprende en la vida, no en un curso. ¿No? Y ustedes la tienen que aprender de sus maestros. Si sus maestros no son éticos, ustedes se van a formar en ese contexto. ¿Sí? No, eso pasa, eso así, ya, déjame así. Una cuestión de ética, por ejemplo, que yo me haga firmar acá el ingreso con uno de ustedes, con el delegado, o con otro colega. Eso es una falta de nada. Solamente marcar esto. Entonces, este es otro aspecto del profesionalismo, y así puede haber muchos más. Pero en el transcurso del curso, a mí me gusta entrar en estas cosas, ¿no? Y a veces se aprende más de eso que del curso, por ejemplo, de parasitología, ¿no es cierto? ¿Tú te acuerdas cuál es el vector de la fiebre amarilla? ¿No te acuerdas, ¿no es cierto? Ven que todo lo que les he enseñado a los estudiantes, pero lo que no se van a olvidar es lo que les estoy diciendo ahora. Eso se les queda grabado, así. Entonces, es importante que yo dedique parte del curso a este trabajo. Por la experiencia que yo tengo, ustedes saben, yo soy el docente más antiguo que hay en medicina. Entonces, con más de 30 años de servicio aquí ya conozco a los estudiantes, he tenido 30 generaciones de egresados. La cosa es que hay que aprovechar esa experiencia para la formación de ustedes. Quizás ahora les resulte un poco incómodo, pero no lo voy a hacer. Bien, entonces, estos cursos generales es para eso. También para que ustedes conozcan lo que es la realidad nacional. Hay un dicho que voy a decirlo. El que solo sabe de medicina, no sabe ni de medicina. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que leer otras cosas, tienen que aprender otro idioma, tienen que conocer la realidad del mundo, viajar. Es importante que ustedes viajen, no se necesita mucho dinero para viajar, sino la decisión de viajar. En vez de ir a Camaná un fin de semana, se gastaron 500 soles, con eso me voy a Puerto Montt, un hotel de 10 soles, no importa ya, pero conozco. En mochila, eso es importante, conozcan otras cosas. No solamente la universidad, el hospital, de ahí en su casa. No puede ser.
tienen que tener experiencias de vida, son jóvenes que tienen, ¿cuántos años tienen el promedio de ustedes? 22. Hay gente de otras carreras que son profesionales. A 22 años ya hay muchos que son profesionales en algunas carreras de ingeniería, de 5 años ya siendo profesionales. Entonces, ustedes tienen que aprovechar el máximo de ¿ya? Bien, entonces esos son los cursos generales. Después los específicos son aquellos que ayudan a poder desarrollar las competencias de la clínica, ¿no es cierto? Por ejemplo, anatomía, fisiología, qué sé yo, biología molecular, biología celular, histología. Y después ya viene la clínica. En la clínica ya ustedes empiezan a ir al hospital. Pero cuando empiezan la clínica, justamente este curso es cuando ustedes empiezan la clínica, hay dos posibilidades. Uno que es la medicina individual y la medicina colectiva. A ver, les pongo un ejemplo. Una persona un paciente va al hospital o al centro de salud con diarrea. Entonces lo pierde. El médico le hace el diagnóstico, le pide análisis, todo le hace el diagnóstico y le da tratamiento. Entonces ese paciente se va a su casa, a los 3 días está completamente sano y ya se recuperó, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a los 3 meses otra vez regresa. ¿Por qué? Por diarrea. Otra vez el diagnóstico, el tratamiento y después se va y otro tiempo, otra vez regresa conmigo. ¿Qué es lo que ha pasado? Es que el médico solo ha visto la recuperación individual, pero no se ha enterado si este paciente tiene una familia, que tiene una comunidad en general, que tiene una comunidad, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿y qué cosa es una casa, una comunidad? ¿Qué es lo que pasa? Que en su familia son varias personas, son 7, 8 personas, no tienen servicios básicos de saneamiento, no tienen desagüe, no tienen agua, etc. Y no tienen donde lavarse las manos, es decir, todas las condiciones que son propicias para que él nuevamente se infecte y haga diarrea. Entonces, lo único que hemos hecho es como el bombero, que apaga el incendio, pero no estamos haciendo la prevención para que ese paciente no vuelva al hospital con lo mismo. Y por eso existe la medicina colectiva. Y esta medicina colectiva, ¿quién la hace? Medicina social o solidaria. Y entonces, aquí se ven todos los aspectos de prevención de estas enfermedades, de condiciones de factores de riesgo, que es lo que favorece la aparición de estas enfermedades. Entonces tenemos que para esta parte de medicina individual está lo que estamos haciendo en la clínica hospitalaria, ¿no? O los centros de salud. Y para esto es la medicina social. Entonces, ¿por qué se llama medicina social? Se llama medicina social porque es la medicina no de la sociedad, sino de la sociedad entendiéndola como la comunidad. Entonces, es la medicina de la población. Y también se llama salud pública. ¿Por qué? Porque esta medicina individual puede hacerse cargo las clínicas, la parte privada, pero ¿quién se hace cargo de esta medicina colectiva? ¿Quién tiene que ver con los centros de salud, con las vacunaciones, todo? ¿Quién? El Estado, ¿no es cierto? Y el Estado, cuando interviene, se llama público. Por ejemplo, ustedes son una universidad privada, ¿no es cierto? La UNSA, ¿qué cosa es? Público. Una universidad pública. Por eso, porque el Estado solventa a esa institución. Entonces, esto nadie quiere hacer, es el patito feo. ¿Por qué? Porque no hay digamos, resultados rápidos, sino que son demora.
Y no lo puede hacer un solo grupo profesional, sino la intervención de varios. Educación, tiene que ver educación, tiene que ver, digamos, el municipio con el saneamiento, ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Economía, todo. Entonces son varios sectores de la comunidad que tienen que ver con esto. Entonces, por eso nadie quiere hacerse cargo de esto. Y es el Estado, por eso se llama salud pública, ¿no? Entonces, prácticamente sería lo mismo medicina social o salud. Algunos encuentran algunas diferencias, pero ya son detalles que no interesan. Bien, entonces, esa es la idea de esta asignatura. Esto es lo que conocemos y podemos entender por qué tenemos que estudiar esta parte de la medicina, porque si no, nos quedaríamos, si no sería esta medicina colectiva, nos quedaríamos en la medicina individual. Y como lo que ha pasado con el COVID, ¿no es cierto? ¿Qué cosa veríamos? Pacientes hospitalizados que se mueren, que entran a UCI y se mueren, y no solucionaríamos nada. Entonces, ¿quién se ha hecho cargo de todo este problema de la pandemia? El Estado, a través de sus epidemiólogos, a través de sus expertos en salud pública, para poder controlar esa. Entonces, vamos a ver acá. Esto es la sumilla del curso. La sumilla del curso nos las da la facultad. O sea, el equipo curricular elabora la sumilla. Es como cuando la Facultad de Medicina decide que va a hacer un plan de estudios, un currículum. Entonces dice, debe haber estos cursos, y este curso, ¿qué es? ¿Qué van a enseñar? Tienen que enseñar esto. Y el docente que viene, al docente que viene le dice, mire, esta es la sumilla que tengo de la asignatura, usted desarrolla su sílabo con todas las características, ¿cómo va a lograr conseguir esto? ¿Ya? Entonces, esa es la sumilla. En realidad, lo debe hacer la facultad. Nosotros hemos hecho esto porque hemos trabajado hace tiempo. Bien, entonces la asignatura de ecología, neurología y epidemiología corresponde al inicio del ciclo clínico de la formación del médico. Ya lo hemos visto por qué. Este carácter teórico práctico. Es decir, vamos a tener teoría como ahora, pero también tenemos 2 horas de actividad práctica. Incluye competencias relacionadas a la extensión universitaria y o investigación. Y nosotros solamente vamos a hacer investigación, no lo que corresponde a la proyección o extensión universitaria. De temas ecológicos. El enfoque del proceso salud-enfermedad, el enfoque del proceso salud-enfermedad. Y entonces es necesario que ustedes sepan que nosotros no hablamos de enfermedad o de salud en forma aislada. No hablamos en forma aislada, sino hablamos en forma de proceso. Entonces, el proceso salud-enfermedad significa que la salud está acá, y la enfermedad está acá, y la muerte está acá. Y entonces las personas están aquí, o aquí, muy cerca de la enfermedad, o están acá, muy cerca de ser completamente sanos, o están enfermos. Entonces, esto es un ir y venir permanente. Cada día las personas cambian, ¿no es cierto? O sea, cada día uno se siente mejor o se siente peor. Uno está completamente sano y el día se enferma. Pero así como el individuo está cambiando su estado de salud, enfermedad permanentemente, las poblaciones también lo hacen. Entonces, la población en general va a ir cambiando de la salud hacia la enfermedad permanente. Entonces, este proceso, que así le llamamos proceso de enfermedad, puede ser individual, es decir, clínico recuperativo, que va al hospital y recupera, ¿no es cierto? O colectivo, con interés en la población y fundamentalmente preventivo promocional. Entonces, eso es lo que es. Sin embargo, esto de prevención, después vamos a ver en detalle, la prevención no solamente se da, como muchos entienden, prevención es vacunas, aplicación, no. Hay prevención primaria, que es lo que está
referido a ese tema. Pero hay prevención secundaria. La prevención secundaria es el diagnóstico precoz y el tratamiento efectivo, ¿no? Entonces, eso es prevención secundaria, pero también hay prevención terciaria, cuando ya es parte de la rehabilitación. Entonces, por ejemplo, vamos por partes. Un médico atiende a un paciente con síntomas de una apendicitis. Y dice, bueno, me parece que puede ser, pero mejor esperamos, ¿no? El paciente se va, regresa al día siguiente con mayor dolor, mayor fiebre, compromiso general, lo opera y queda bien. ¿Qué encuentra el cirujano? Una peritonitis, ¿no es cierto? Y entonces ya tienes secuelas porque hay infección de peritoneo, se toman bridas, después es todo complicado, puede incluso morir. Entonces, no hizo el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Y por lo tanto, no hizo la prevención secundaria. Entonces ya estamos con complicaciones, ya todo es un problema. Pero, o sea, la prevención secundaria trata de evitar, de prevenir las complicaciones. Pero ¿qué pasa si un cirujano plástico o un cirujano oncólogo le hace una mastectomía por un cáncer de mama a una persona? Bien, le hace toda la cirugía, todo, y dice, muy bien, está completamente operada de estas cosas. Y la persona va y se mira que no tiene gusto, y entonces entra en depresión y finalmente se suicida. Entonces, ¿qué no se hizo? La prevención que es la rehabilitación. O sea, no solamente hay que curar al paciente, sino ver que se recupere, se rehabilite y pueda ser nuevamente la misma persona antes. ¿De acuerdo? Entonces, es la prevención se hace en todos sitios, pero nosotros en lo que es salud pública principalmente nos dedicamos a la prevención primaria, que es preventiva promoción. Entonces, el propósito de la asignatura es que el estudiante conceptualice el proceso salud-enfermedad, ya lo hemos dicho, que tiene origen en la naturaleza. Entonces, gran parte de las enfermedades tienen su origen en la naturaleza. ¿Cuál fue el origen del COVID? Un brote de virus en China. En China, pero ¿dónde estaba? En los animales, ¿no es cierto? Entonces estaba en la naturaleza y de ahí pasó al hombre y es así. Por ello es importante que al estar los problemas de salud, el proceso de salud en la naturaleza, debemos estudiar la ecología. La ecología no como un curso, digamos, profundo, sino los elementos necesarios para poder entender el proceso celular. Pero también los estilos de vida, ¿sí? Y los estilos de vida tienen mucho que ver con la enfermedad. Por ejemplo, ¿cuál es el problema que está afectando a gran parte de la población? ¿Sobre qué enfermedad? ¿Ah? Pues, o sea, el sedentarismo. Sí, puede ser. La obesidad. La obesidad. ¿Y la obesidad qué enfermedad? Sí. Los cardiorrespiratorios. La diabetes, el inicio de la diabetes es la obesidad. Y entonces, México, por ejemplo, tiene problemas serios de diabetes. Entonces, esta diabetes está matando, ¿no? ¿Cómo mata la diabetes? La deja ciego, con insuficiencia renal, etc. Entonces, ¿y por qué es eso? Simplemente estilos de vida. Estamos acostumbrados, a veces nos obliga la situación social a comer comida, ¿no? Pura azúcar, alto contenido de azúcar, en todo el sexto, harinas de azúcar, y al final tenemos. Entonces, estos estilos de vida son importantes. Eso los vamos a estudiar ya en la clase. Los estilos de vida. Por ejemplo, el hábito de fumar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la convivencia entre seres humanos y la interacción con animales microscópicos. Ya han hecho microbiología, han hecho parasitología, entonces es fácil entender
estos procesos. Asimismo, el estudiante desarrollará capacidades necesarias para el análisis crítico de la situación de salud. ¿Y qué cosa es la situación de salud? Es como se encuentra, así como vemos el estado de salud de una persona, también tenemos que analizar el estado de salud de una población. Y para ello se analizan varios factores de la situación del sector económico, el acceso a los servicios de salud, todo lo que es estilo de vida, etc. Entonces, eso es a través de lo que es el ACIS. Y el ACIS es el análisis de la situación de salud que vamos a aprender a hacer en una población. Entonces, tenemos que hacer el ACIS. Bien. Las competencias epidemiológicas básicas para identificar los factores de riesgo. Entonces, tenemos que hacer toda una metodología para que ustedes puedan demostrar que un estilo de vida o cualquier acción es un factor de riesgo. No podemos decir así simplemente, sí, me parece, yo creo que es un factor de riesgo. Acá hay que demostrar. Por eso es que la epidemiología usa mucho la estadística. Entonces, yo he visto pues que hay deficiencias en el aprendizaje de la estadística y a veces aprendo muchas fórmulas que se acuerdan y yo me dedico una semana y a veces un día más para hacerles un repaso de todo lo que es estadística básica para que puedan ustedes hacer estos factores de riesgo, sobre todo eso, ¿no? Factores de riesgo. Bien. Luego dice esta asignatura, trabajamos textos psicológicos generales y los relacionados a los niños. La demografía es el otro capítulo, como estudia la población humana y la epidemiología tanto descriptiva como no. Entonces vamos a estudiar ecología, la demografía y la epidemiología tanto descriptiva como no. Entonces en la fase 1 vamos a hacer ecología y demografía. En la fase 2 vamos a hacer lo que es epidemiología descriptiva. Y la fase 3 vamos a hacer la epidemiología analítica y el ACIS, el análisis de las situaciones. ¿Listo? Entonces, este es el curso. Bien. Ahora vamos a ver por qué tenemos que estudiar esta asignatura. ¿No? Porque si no, ustedes tienen un perfil de ingreso. Entre las horas, bien, entonces, estas competencias son las competencias del perfil de ingreso. Entonces, no sé si ustedes se han enterado, pero deberían de haber hecho cuando se matricularon en primer año en la Facultad de Medicina, firma un contrato. ¿Qué quiere decir? Que ustedes se matriculan y aceptan las condiciones que les da la universidad. ¿Qué condiciones les da? Les dice que cuando ustedes egresen van a tener ciertas competencias. Pónganse que ustedes no han realizado el perfil de egreso, porque ahora es obligatorio que en la página web exista el perfil de egreso de la carrera a la cual ustedes están matriculando. Pónganse que ustedes no vieron y decía ahí, al final de la carrera, el egresado de Medicina en la Universidad Católica va a hacer atención de la comunidad y va a aprender cursos de estudios generales y nada de atención clínica. Entonces ustedes se matricularían en este programa, probablemente no. Entonces yo quiero ser médico, quiero atender pacientes, pero eso no está en el perfil. Entonces no aceptaría. Pero ¿qué pasa si está, pero después la universidad nunca los manda al hospital?
casi como que está pasando ahora, ¿no? Y entonces aprenden pues en la teoría, pero no también unificando una computación. Entonces estarían pues en la universidad faltando a ese compromiso que se hizo al inicio de la carrera, que les dijeron esto, les vamos a enseñar en estas competencias. Entonces, el perfil de egresos de ustedes tiene varias competencias, no solamente esta, pero nuestra asignatura y otras asignaturas más se orientan al cumplimiento de estas competencias, ¿sí? A la preparación de ustedes con estas competencias. Por ejemplo, una de estas competencias dice, utiliza los conocimientos de disciplinas científicas como herramientas lineales de la realidad, así como sustrato de su actuación en la gestión de problemas relacionados a la salud colectiva, individual y colectiva. Entonces, por eso tienen que dárseles todos los conocimientos de bioquímica, de fisiología, etcétera, etcétera, para que ustedes estén preparados en el sustrato para la actuación en la gestión, en la solución de los problemas de salud mental. Entonces ahí nosotros contribuimos para la salud colectiva. Nosotros no estamos preparados. Esta asignatura no tiene que ver con la salud individual, sino con la salud colectiva. O sea, estamos contribuyendo a esta competencia. 2. Practica la prevención y promoción de la salud en sus actuaciones profesionales. Entonces los preparamos también en esta competencia. 3. Realiza el diagnóstico situacional de una comunidad, ese es el ASIS. ¿No? Diseña proyectos de intervención de salud pública para la prevención y control de problemas de salud. Esto más bien, el diseño de proyectos de intervención no lo hacemos nosotros, lo hace la Administración de Salud. Es otro curso de salud pública. Pero nosotros hacemos el análisis de la situación de salud. Y finalmente, la cuarta realiza investigación científica y para ello nosotros tenemos diseñado ya en las prácticas, cada grupo de práctica tiene que hacer un proyecto de investigación. ¿Listo? Con su jefe de práctica. Y esa es la mayor nota también que es para la práctica. Acá no hay examen práctico, como en la psicología. Hay la presentación de este proyecto. Bien. Entonces, esas son las competencias a las cuales contribuye la asignatura. Y veamos las competencias nuestras, o sea, de la asignatura. Hasta las 5:30 también, no, 5:15, 6:15, ¿no? No, 5:30. Sí, son 2 horas, ¿no? Entonces, competencias propias de la asignatura. Interpreta y aplica conocimientos sobre ecología relacionados al proceso de salud mental. Asimismo, justifica los principios y métodos de saneamiento ambiental y de la infraestructura sanitaria. Realiza investigación o responsabilidad. Nosotros vamos a hacer investigación, no responsabilidad sobre ecología utilizando métodos científicos. Percibe y explica la estructura y dinámica de la población y la transición demográfica. ¿Qué es la transición demográfica? La transición demográfica se refiere aquí a la demografía, o sea, la composición de una población ha ido variando a través del tiempo. Entonces hay una transición de una población, es el cambio de un tipo de población a otro tipo de población. Antiguamente, ¿cómo eran las poblaciones? Había muchos viejos y muchos jóvenes. ¿Qué decían? ¿Cómo era la población? ¿Era población evidentemente joven o evidentemente Joven. joven? Así, muchos. Tenían las familias, tenían 8, 9, 10 hijos y se morían muchos de ellos, ¿no? Con enfermedades, etc. Y la población llegaba a tener una esperanza de vida de 40, 50 años. Entonces, ¿cómo es eso? Es la esperanza de vida, pero yo sé que
Antiguamente había personas que vivían 100 años, sí, pues puede ser uno o dos, pero la mayoría moría. Si no, ustedes vean los grandes, digamos, personajes de la historia, ¿cuánto vivían? ¿Cuánto vivió Beethoven? Estos 40 años, 50 años, 30 años, ese es el. Entonces, esto de la transición demográfica hace que las poblaciones antiguas tenían una esperanza de vida muy baja. Quizás para que entiendan bien lo que es una esperanza de vida. Eso es un término que se utiliza, un indicador que se utiliza frecuentemente. Lo hemos escuchado en la televisión, en la radio, en un vehículo. Imagínense una población que solo tiene 2 personas, ¿no? Así se entiende. Y una persona se ha muerto al año de vida. O sea, tuvo un añito y se murió. Y la otra persona vivió 99 años. Entonces, como son 2 personas en una población, somos sus edades y vivimos de 2. Entonces, ¿cuánto será la esperanza de vida para esa población? 2 personas. 50 años. Esa es la esperanza. Entonces, es muy importante la tasa de mortalidad infantil, cuando es muy alta, hace bajar la esperanza. Por más que viva mucho, baja. Entonces, por eso los gobiernos se preocupan de que no se mueran los niños antes de la en tempranas edades. Bueno, después ya vamos a ver porque lo han modificado con discapacidad también. O sea, a los discapacitados los consideran también como que ya su salud. Entonces, ese es lo vamos a ver. Bien. Entonces, estamos en la transición demográfica. Con énfasis en la interpretación y aplicación de los indicadores de demografía. Entonces, tenemos que en demografía aprender indicadores de demografía. Tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad materna, mortalidad general, tasa de natalidad, etcétera, etcétera. Todos los indicadores tenemos que saberlos, conocerlos y también interpretarlos. Resumen, establece, teoriza el concepto de epidemiología, así como su evolución histórica, y las estrategias de que se van a entender la historia natural de la enfermedad. Este es otro término importante. Historia natural de la enfermedad. Antiguamente nos enseñaban, cada que hacíamos incluso clínica, decíamos, hoy día vamos a hablar sobre hepatitis. ¿Ya? A ver, vamos a ver cuál es la historia natural de la hepatitis. Es una persona que tiene hábitos de drogadicción, drogadicción, etcétera, etcétera. Y después se infecta con el virus, hace la enfermedad y después de unos años hace un hepatocarcinoma, ¿no es cierto? Y finalmente se muere. Entonces, la historia natural es de las enfermedades, de cada enfermedad, desde que se inicia, antes de que se infecte o antes de que desarrolle la enfermedad, después vienen los procesos bioquímicos, celulares, histológicos y finalmente los síntomas decisivos y después se recupera o se muere. Todo. Entonces, desde cómo estudian eso, tienen que observar a pacientes desde que se empiezan a enfermar hasta que mueren. Sí, pero es que no se puede hacer muchas veces nada. Lo mismo ha pasado con COVID, ¿no es cierto? Al detalle se conoce la historia natural del COVID. ¿Por qué? Porque al principio lo único que le daba era algo para aliviar y al final se moría. O muchos ni siquiera recibían nada, se morían en su casa. ¿Sí o no? Y entonces ahí se conoce la historia natural. ¿Cuál es la importancia de conocer la historia natural de la enfermedad? Saber dónde voy a actuar y cómo voy a actuar. A nivel de la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria. Eso es importante entonces para actuar correctamente. Ejemplifica, diseña e integra los conocimientos sobre vigilancia epidemiológica con los métodos y instrumentos adecuados. Entonces, vigilancia epidemiológica. Eso es lo que también les voy a enseñar a desarrollar la vigilancia epidemiológica. Por ejemplo, en este momento China está en un proceso de vigilancia epidemiológica así, agresivo, ¿no?
porque no quiere tener otra vez toda la familia. Y de hecho ya ha cerrado poblaciones nuevamente. ¿Por qué? Porque estaba en vigilancia. La vigilancia no es la acción, sino es determinar cuándo empieza un problema de salud en la población. Entonces, como he estado en este proceso de vigilancia epidemiológica, ha encontrado que está empezando a aumentar el número de infectados. Y entonces, al aumentar el número de infectados, se le va a crear la tasa de tienen que actuar. Entonces, esto también lo vamos a hacer. Identifica, interpreta y diseña estudios epidemiológicos analíticos. Esto ya es investigación, es la epidemiología analítica, y comprende y jerarquiza los aspectos de participación ciudadana en la determinación de la situación de salud, de la CIS, a través de instrumentos como la guía de análisis y la guía de intervención. Esto es el curso entonces, señores. Entonces, como ven acá, principios de ecología y saneamiento básico del ambiente, principios básicos, eso es básico, ¿no? Entonces, muchos dicen, pero yo quiero estudiar un libro de demografía. Se van a perder, porque esta es una disciplina de sociología. Entonces, tengo otro enfoque. Yo les voy a dar lo necesario para aplicarlo en epidemiología. Entonces, esto es la primera fase. Epidemiología descriptiva, la segunda fase. Epidemiología analítica y el proceso de enfermedad, la tercera fase. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en el curso. ¿Y cómo vamos a evaluar? Vamos a hacer, en teoría, hacemos el examen teórico y lo de quiz y de repente algunas reuniones de participación. Eso es así. Y en la práctica tienen que hacer resolución de cuestionario de preguntas o de ejercicios, acá desarrollo de ejercicios epidemiológicos, pero fundamentalmente el proyecto de investigación desarrollado y presentado o haciendo la exposición. Entonces, generalmente, para la práctica, ustedes hacen un proyecto de investigación en la primera fase. O sea, primera fase, ¿cuál es el producto que tiene? El proyecto. Ese proyecto con el problema de investigación, hipótesis, los objetivos, la metodología, etc. Punto. Entregan eso y ya tienen su nota, que es la más importante en prácticas. Para la segunda fase, ¿qué cosa tienen que hacer? La ejecución de ese trabajo. Y la tercera fase, ¿qué es lo que hace? La redacción del trabajo y la exposición, lo exponen delante de sus compañeros. Esa es la mejor manera de aprender investigación. Para mí, los cursos de investigación deben desaparecer de la película. ¿Por qué? Porque es pura teoría, ¿no es cierto? Y es como que exista un curso teórico para aprender a bailar. Nadie aprendería a bailar. ¿Cómo uno aprende a bailar? Es investigación. Para la parte práctica, la composición de grupo sería como en el curso de parasitología, de todo el grupo se carga de redactar, o el mismo grupo se divide en subgrupos. Puede ser, depende de cada tutor, pueden subdividirse, pero al final es un proyecto de investigación por cada grupo de práctica. O sea, 15 alumnos hacen un proyecto. Que se repartan las partes, ya eso depende de su jefe de práctica, ¿ya? Pero es un proyecto. Bien, entonces ya tenemos la evaluación. Y finalmente la bibliografía, tenemos este módulo de principios de epidemiología para el control de enfermedades, es de la OPS. Hay uno del 2018, me parece que ha salido uno nuevo, que cuesta, entonces, pero la modificación es mínima, ¿verdad? Entonces, con este es suficiente y ustedes, eso sí les va a apoyar mucho en epidemiología. Para ecología, hacer una visión del desarrollo sostenible, esto sí está en la biblioteca, y si alguien quiere profundizar en epidemiología, el cambio de epidemiología, pueden estudiarlo, tener otra prioridad, más para especial.
En todo caso, yo les hago el curso casi completo para que ustedes tengan todo lo necesario. Si quieren profundizar, pueden buscarlos. Hay un montón de libros de epidemiología, cualquiera de ellos es bueno, como referencia para realizar lecturas, esas cosas. Pero los principios básicos yo sé. Pues con eso es más que suficiente. Bien, entonces aquí tienen, esto ya es el programa, yo soy el que les dicto el curso, ya me conocen, este es para el año 2002, es lo mismo, ya está. Esta es la programación para la primera fase, ya está, este sílabus ya supongo que ya lo tienen, le he pasado a uno de sus compañeros para que les pase a todos, entonces acá están las fechas, cuánto dura esta fase, es la fase 1, la fase 2, acá está, el 4 de junio termina la fase 2 y la fase 3 el 16 de julio, ¿no? En realidad el 9, alrededor del 9 creo que es el tercer examen, ¿no? Y ahí ya estaríamos terminando. Y esto es lo del proyecto de es esto. ¿Cuándo acaba la primera fase? A ver, acá está. Acá, ahorita te voy a enseñar. Entonces, un ratito, ahorita te digo. Esto es lo que es el proyecto de investigación. Acá tenemos, primero es un proyecto de investigación sobre epidemiología o es de ecología, ya depende de cada tutor. El propósito es, realizar un trabajo de investigación por cada grupo de práctica. Entonces, indicadores, presentación del proyecto y elaboración del proyecto y informe final y exposición. Estudiantes del séptimo semestre, el jefe de prácticas, proyecto fase 1, ejecución fase 2, informe final y exposición fase 3. Ya está, claramente. Acá tenemos ya la programación por semanas. Esta primera semana en realidad es la clase inaugural, la presentación del curso, sin embargo vamos a avanzar con una clase teórica, ¿ya? Para evitar estos problemas a veces de feriados, suspensión de clases, y entonces para no estar en problemas. Bien. Y después, miren, el primer examen sería del 11 al 16 de abril. No, perdón, del 18 al 23 de abril. 18 al 23 de abril la primera evaluación, después la segunda evaluación del 30 al 4 de junio y la tercera evaluación del 4 al 9 de julio. Y ahí se acaba el curso. Y estas son las prácticas, como ven, hay acá tenemos explicación de la metodología del trabajo, pero van a ver un documental de calentamiento global, ¿no? Acá está el de calentamiento global, de reciclaje de papel y plásticos, y después ya viene trabajo, revisión del proyecto de investigación, discusión de lecturas, por ejemplo, la epidemiología de John Snow. John Snow aprovecharé para explicarles que es el padre de la epidemiología, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es el primer epidemiólogo en esa época, el médico, que hizo el diagnóstico y la solución de una epidemia en Londres. En Londres, en 1800 y tantos, era una ciudad muy hacinada, sin saneamiento básico. Ustedes saben que Europa inicialmente era toda la gente de mercado. Y cuando empieza la industrialización, la gente comienza a migrar a las ciudades, ¿no? Finalmente puertos donde estaban cerca de poder enviar la mercadería, etc. Entonces Londres es una ciudad así, que creció rápidamente, no tenía servicios básicos y la gente vivía pues hacinada, paupérrimas condiciones en realidad. Y entonces aparece una epidemia y comienza a morirse la gente. No saben qué es,
Y entonces, lo interesante de la epidemiología es que descubre las enfermedades, la solución, sin saber qué enfermedades, ni quién la causa. Generalmente sucede, por ejemplo, en lo del SIDA, ¿no es cierto? En el SIDA, ¿qué ha pasado? Que aparece una enfermedad en homosexuales, en drogadictos, y no se sabía quién lo producía, y entonces rápidamente los epidemiólogos determinan que estos son los factores de riesgo, ser homosexual, ser drogadicto, entonces ya están viendo las posibilidades de transmisión, que es lo que es transmisión sexual y transmisión parenteral, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? No se sabía cuál era el virus. Yo estaba en Lima en el Instituto de Medicina Tropical cuando empieza la pandemia sí. Entonces no se sabía que, sin embargo, ¿qué se hizo? Inmediatamente a nivel de todos los países, dos cosas. Las jeringas comenzaron a producirse en cantidad enorme, así como estas mascarillas, en cantidad enorme. Una jeringa de vidrio que antes usábamos, costaba, pues, por decir ahora, unos 30 soles, una jeringa de vidrio. Y una jeringa que ellos empiezan a producir ya descartable de plástico, costaba 50 centavos. Esa era la diferencia. Entonces, ya no necesitaba estar reusando las jeringas, que era un mecanismo de transmisión. Entonces, fácilmente ya de ese lado se controla. ¿Y la transmisión sexual qué fue? Preservativos. Los preservativos se regalaban en las esquinas, los centros de salud. Yo cuando he hecho mi salud me daban así caja para que reparten la población los preservativos. Gratis. Y entonces, esa era una manera de controlarlo. Entonces ya se controló la enfermedad, se dio una pandemia, pero todavía no se detenía lo que ya se dijo que un virus, después ya pues ahora ya tenemos hasta el tratamiento. Pero la epidemiología actúa, porque la pandemia no espera porque se desarrolle, se determine exactamente cuál es el agente etiológico y tampoco espera a que se desarrolle todo el tratamiento. Tiene que actuar en la prevención. Y eso pasó en Londres, por ejemplo. Se empezó a morir la gente con diarrea, vómitos, diarrea. No se sabía qué. Y entonces este médico, yo mismo, hace todo un estudio minucioso de todas las personas que habían muerto, qué es lo que hacían, cómo vivían, qué es lo que comían, qué tomaban, etcétera, etcétera. Y finalmente, después de todo el estudio, demuestra que era la fuente de agua, porque sacaban agua de un pozo. Eran 3 empresas, digamos así, que sacaban y vendían el agua de la población. Y cada una tenía un pozo de subsuelo para sacar agua. Y solo se morían los que pertenecían a una de las empresas. Entonces esa empresa sacaba el pozo de tal sitio, él saca agua de ahí para ver qué había, y en esa época no se conocía nada. Veía que estaba un poco turbia, pero no identificó nada. Pero él dijo, no, esta debe ser la causa de toda la enfermedad. ¿Y qué hizo? Así. Habló con un municipio y clausuraron ese pozo de agua. Al clausurarlo, los casos comenzaron a bajar y hasta desaparecer. ¿Qué había sido? Que las letrinas que había en la ciudad estaban drenando y drenaban finalmente al pozo. Entonces el vibrio cólera llegaba hasta ese sitio y lo vendían en agua, ¿no? Entonces, miren, el vibrio cólera se identifica mucho después del siglo XX y sin embargo ya se controló la enfermedad sin saber quién lo produce. Entonces, eso es por eso que John Snow es conocido. Incluso hay la fuente esta donde sacaban agua, se ha quedado como un movimiento. Entonces, eso es lo que hizo John Snow. Bien, y después así van a ver una serie digamos, de lecturas y de ejercicios que van a tener en esta asignatura. Bien, entonces eso es lo que corresponde a la primera clase.
Sí. ¿Alguna pregunta? Ese libro que hice de Cerna, Sí. ¿dónde dice que se puede conseguir? Acá en la biblioteca. Acá en... Sí, la biblioteca de ciencias de la salud. ¿Hay forma de conseguirlo virtualmente a través de la biblioteca virtual No sé, eso sí que no sé. Debe estar. o tiene los PDFs de los libros para tratar de subirlos a los blancos o Teams? Mira, es un libro que habla de desarrollo sostenible. Es de lectura, no es para No es de estudio. estudio. No es de estudio. ¿Sí? No, Por eso yo les hago todo lo necesario para que estudien. Si ustedes quieren ampliar los conocimientos, tienen la biblioteca. Ese es lo que... ya. Listo. Listo, ¿alguna pregunta más? Podríamos esperar a que el chat se llene con alguna duda. Sí, a ver. Si es que alguno de los que está en la forma virtual tiene alguna pregunta, pudiera hacerlo por el chat, ¿no es cierto? A ver. Vamos a ver el chat. Creo que no hay preguntas. Un compañero pregunta, pero por WhatsApp, si tienen el sílabus para pasar. ¿A qué alumno les ha pasado el sílabus para compartir? Lo he pasado a unos compañeros, pero si quieres te lo paso a ti también. ¿Ya? Yo voy a hacer el de vemos la grabación. Esto ya lo cerramos, ¿no? Si no, hay que acabar la grabación. Hay que... Ah. En más. Está acá. Ahí ya vamos a hacer el rato. Listo.